España no a la guerra. Es que lo ha puesto tal cual. Se subía a este mismo estrado a denunciar el genocidio de Israel en Gaza y los vínculos de Ayuso con el sionismo. Es un discurso que me ha valido una denuncia de ACOM, que es una entidad sionista que persigue la solidaridad palestina y defiende los crímenes de guerra de Israel, como es el bombardeo de hospitales y escuelas y el uso de hambre como arma de guerra. Créanme, si les digo con la cabeza bien alta, que si lo que se me denuncia es por oponerme al genocidio, por señalar los crímenes de guerra de Israel y por desentrañar las relaciones de Ayuso con empresarios sionistas que operan entre las sombras, lo haría una y mil veces. Si por lo que se me denuncia es por pedir sanciones económicas y el boicot a las empresas cómplices del genocidio, lo haría una y mil veces. Si por lo que se me denuncia es por poner nombres y apellidos a empresarios fanáticos, sionistas, que se están enriqueciendo con la guerra y están blanqueando el asesinato de miles de personas, créanme que lo volvería a hacer una y mil veces, porque si por todo esto se me denuncia, se lo digo, es un orgullo ser denunciado. Y no estoy solo en esto. Han denunciado a más periodistas como Silvia Icharrondo, Raquel Ejerique, Antonio Maestre, a activistas como Nauda Abu Ghazaleh, a la comunicadora Inés Hernán y a mi compañero Edu Rubiño. Miren, sé que el sionismo está acostumbrado a salirse con la suya porque tiene mucho dinero y tiene mucho poder, pero se equivocan si creen que nos van a chantar llevándonos a los tribunales. Mientras Ayuso y el Partido Popular aplaude cada fechoría, cada violación de derechos humanos y cada barbarie de Israel, desde Más Madrid vamos a seguir denunciándolos. Lo hemos hecho aquí, lo hacemos en las calles y lo hizo mi compañera Jimena González yendo a la flotilla de la libertad a Gaza. Y la pregunta sigue siendo la misma que el día que hice mi discurso. ¿Qué le debe Isabel Díaz Ayuso para aplaudir y no condenar el asesinato de 70.000 personas en Gaza? Es una buena pregunta que algún día conoceremos la respuesta. Señorías, yo quería empezar mi intervención dándoles la enhorabuena, mandándoles mis felicitaciones por haber traído, pues un problema tan importante para los madrileños como es Cataluña, ¿no? De hecho, miren, yo creo que el resto de grupos parlamentarios deberíamos hacer un poco de autocrítica, ¿no? Y entender, pues que este Parlamento está para solucionar los problemas de los madrileños y nosotros aquí todo el día con la vivienda, el empleo, la educación, cuando ha quedado claro y ha quedado demostrado que el principal problema de los madrileños es, por supuesto, los catalanes, los malvados catalanes, los ladrones que son los catalanes, los traidores que son los independentistas. Miren, están llegando ustedes a un nivel de vergüenza ajena que de verdad es agotador. Ustedes crearon una comisión con todos los recursos públicos que eso conlleva para estudiar las consecuencias que tendrá para los madrileños el llamado Acuerdo Bilateral del Concierto Singular de Cataluña. Y han necesitado un año para concluir que lo que quiere el Gobierno de España es la independencia de Cataluña. Miren, yo les aseguro que si ustedes me preguntan hace un año cuál iba a ser la conclusión que ustedes iban a sacar de esa comisión, les habría dicho exactamente eso, que iban a decir que los catalanes son malvados, que el Gobierno de España es peor. Y sinceramente se habrían ahorrado cientos de miles de euros y de verdad que para saber eso no hay que ser el lápiz más afilado del estuche, señorías. Pero bueno, distinto es que su intención fuese otra, ¿no? La de enfrentar, la de polarizar, la de hacer la oposición al Gobierno de España. Pero visto lo visto, señorías, les ha salido bastante regular. Miren, señorías del PP, hay que tener la cara de cemento armado para seguir utilizando esta asamblea como su cortijo, más aún después de la sentencia del Constitucional. Y se lo digo de verdad, es una vergüenza. Traen a esta asamblea el independentismo catalán, la deuda catalana. La semana que viene nos traen una iniciativa para hablar sobre ETA. Pero ustedes son conscientes de lo que tienen aquí en Madrid, que tienen a los jóvenes que no se pueden emancipar, que las familias no pueden pagar el precio del alquiler de sus casas todos los meses, que tienen las universidades públicas asfixiadas, la formación profesional asfixiada, la sanidad pública madrileña asfixiada, y nos vienen aquí con ETA, nos vienen aquí con Cataluña. Es una vergüenza y están haciendo de esta asamblea su cortijo. Yo entiendo que ustedes rabien, porque su estrategia cortoplacista y perdedora es seguir polarizando y haciendo de esto un partido de fútbol, porque ya no saben cómo narices llegar al Gobierno de España, y por eso hacen este teatro aquí en la asamblea. Pero se lo digo desde ya, no vamos a permitir que sigan ustedes utilizando el dinero de los madrileños para sus batallas e intereses personales. Que esto no es un Madrid-Barça, señorías, que esto es política y es muy importante y se lo voy a dejar muy claro a los madrileños, pero también a los catalanes. Madrid no es como el Partido Popular quiere vender. Los madrileños somos personas acogedoras, con catalanes, con extremeños, con andaluces y con todas las personas de fuera de nuestro país que vienen a Madrid buscando vivir mejor. Y es más,
Gracias al Ministerio de Sanidad, a la ministra Mónica García, todas esas personas que vienen de fuera de España a Madrid van a poder ir a la sanidad pública sin ningún tipo de problema. Así que por mucho que esta gente, que el Partido Popular quiera enfrentarnos, y a veces hasta lo consiga, la realidad es que los madrileños que acogemos la diversidad, que creemos en la solidaridad y en la cooperación entre nosotros y con otros lugares de España y de fuera, somos más. Somos muchos más. Somos más los que creemos que para que a Madrid le vaya bien, también le tiene que ir bien al resto, cooperando entre nosotros, no con una competencia completamente inventada. Y ningún Madrid-Barça ni ningún discurso racista y xenófobo va a cambiar eso. Somos más, somos mejores y somos el futuro de esta región. Y dicho esto, señorías, vaya vergüenza de comisión que se han montado. Decía el señor Galeote, secretario de la mesa de la Asamblea, que ha sido muy difícil, está ahí, que ha sido muy difícil el funcionamiento de esta comisión porque solo tenían a 2 miembros en la mesa de la comisión. ¿Qué pasa? Y ha dicho también que esto era una normalidad democrática. ¿Qué pasa entonces con la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, señor Galeote? En la que solo hay 2 miembros en la mesa de la comisión que están impidiendo que Más Madrid ostente la presidencia. ¿No será que ustedes no quieren que podamos fiscalizar los contratos de FP, el caso Patio Campus, Madrid Network y todos los chanchullos que ustedes tienen montados en la Comunidad de Madrid? ¿No será por eso que igual anteponen, esconder esos chanchullos que ustedes tienen montados antes que la normalidad democrática de la que usted presumía? Venga, hombre. Miren, con su cortijo de comisión nosotros sabíamos perfectamente desde el principio cuál era su intención. En un primer momento decidimos participar, no porque pensásemos que les fuésemos a hacer cambiar de opinión, porque obviamente ustedes ni siquiera tienen una opinión, lo que tienen es una estrategia, pero dijimos, antes de que se escuche solo una voz, ¿no?, una voz que enfrente a madrileños con catalanes, llevemos nosotros a comparecientes que puedan dar, más visiones, ¿no? Pero claro, evidentemente cuando nos inadmitieron absolutamente todas nuestras comparecencias para poder hablar de verdad del modelo fiscal, para poder hablar de verdad del modelo de financiación autonómica, también de la financiación de los municipios y de nuestros servicios públicos, como nos lo inadmitieron todo, pues evidentemente, y como decían antes, decidimos, salirnos. Ustedes solo querían un espejito mágico que les dijesen lo guapos y listos que son, lo ladrones que son los catalanes y lo malvado que es Pedro Sánchez. Y honestamente, los madrileños tienen muchos más problemas como para que dediquemos el mínimo minuto a que ustedes sigan jugando a ser los más estrategas del lugar que a jugar como niños de 5 años. Pero ya que hoy hablamos de financiación autonómica, hablemos de verdad de financiación autonómica. Desde Más Madrid defendemos una idea sencilla. Si las comunidades autónomas gestionan la mayor parte del gasto público, en vivienda, en sanidad, en educación, en servicios sociales, en dependencia, pues tiene sentido que cuenten con recursos suficientes para poder hacerlo bien. Miren, cada comunidad autónoma tiene necesidades muy distintas. Hay comunidades con mucha densidad de población, otras menos pobladas. Hay comunidades más difíciles de conectar entre sí, ¿no?, por la geografía que tienen. Hay comunidades con la población más envejecida y, por tanto, con unas necesidades muy particulares. Otras con la población más joven, que eso, por ejemplo, nos pasa aquí en Madrid y hay unas necesidades diferentes. O comunidades también como aquí en Madrid, que tiene una tensión en términos de vivienda muy grande. Y por eso está bien que cada comunidad pueda gestionar parte de sus propios ingresos, pero siempre dentro de un marco de responsabilidad y solidaridad entre territorios. Eso significa también poner límites a la competencia fiscal desleal. No puede ser que el gobierno de Ayuso baje impuestos a las grandes fortunas mientras al mismo tiempo reclama más dinero al Estado para financiar los servicios públicos. Por eso, aceptar una reforma del sistema de financiación autonómica significa más recursos para Madrid, más capacidad de gestión y más posibilidades de invertir en servicios públicos y en el futuro de nuestra región. Rechazarla, en cambio, solo responde a una lógica partidista, que es mantener los privilegios fiscales para los más ricos mientras ustedes siguen infrafinanciando los servicios públicos que utiliza la mayoría. Pero también responde a una lógica electoral, hacer oposición al Gobierno de España. Porque aunque el Gobierno de España les ofreciese a ustedes absolutamente todo lo que piden, seguirían rechazándolo porque su única obsesión es llegar a la Moncloa. Pero miren, si hablamos de solidaridad entre territorios, conviene recordar que hay un partido que lleva casi 30 años, el Partido Popular, por si no lo habían entendido, rompiendo la solidaridad dentro de la propia Comunidad de Madrid. Durante casi 3 décadas, los gobiernos del Partido Popular han aplicado una política fiscal diseñada para beneficiar sistemáticamente a los más ricos. Y vamos a explicarlo, como les decía antes, como a niños de 5 años, que es como ustedes se han comportado con esta cuestión. El esquema es muy sencillo. Menos impuestos a las grandes fortunas implica menos ingresos. Hasta ahí llegamos, ¿no? Cuando uno tiene menos ingresos, pues no puede invertir tanto como se necesita
en los servicios públicos. Y, por tanto, esos servicios públicos se deterioran, pues porque no se invierte en ellos. El deterioro de los servicios públicos implica que quien pueda pagar se vaya a la privada. Y así ustedes, muy contentos. Sus empresas amigas, muy contentas. Los 4 ricos amigos de Ayuso, genial, pero los madrileños no. Señorías del Partido Popular, dejen de hablar de Cataluña, dejen de hablarnos de ETA, que traen una iniciativa la semana que viene que es completamente absurda, dejen de enfrentar a unos españoles con otros. Ya está bien. Si es que vamos a ver que ustedes, y se lo decía antes, tienen a las universidades públicas asfixiadas, que además de tener unas condiciones cada vez peores, los estudiantes sufren una ansiedad brutal cada vez que tienen que pagar una segunda matrícula, o al elegir la carrera, que las notas de corte no dejan de subir porque ustedes no abren más plazas a pesar de que cada vez hay más estudiantes que quieren ir a la pública, que tienen a 1 de cada 2 estudiantes de FP teniendo que irse a la privada por falta de plazas en la pública también, que con la sanidad pasa exactamente lo mismo, las listas de espera son interminables, hay familias que se van al pediatra a la privada porque no tienen ni cita ni pediatra en su centro público. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Ustedes se dan cuenta de que están obligando a la gente a ir a la privada, pero que luego nos hablan de libertad de elección. Se dan cuenta de que efectivamente no es libertad de elección, que si la elección está entre hacerte una mamografía mañana en la privada o dentro de un año en la pública, por mucho que tú quieras hacértelo en la pública, te lo vas a hacer mañana en la privada. Cualquiera que se lo pueda pagar se lo va a hacer en la privada. Ustedes se dan cuenta de que además, y lo que es peor, hay gente que ni siquiera tiene esa posibilidad. Hay gente que va a tener que esperar ese año. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que le están haciendo a Madrid? De verdad, dejen ya de perdonar los 6.000 millones de euros al año a las grandes fortunas. Dejen de rechazar los 2.500 millones de euros del Gobierno de España solo por hacer oposición. Ya está bien de sus campañas, todo el santo día igual, que yo entiendo que ustedes no tengan esos problemas, pero que la gente normal sí que los tienen y que ustedes están aquí no para mirar por su propio beneficio, sea cual sea su situación personal, que es que me da igual, que ustedes están aquí para mirar por el beneficio de todos los madrileños y su política fiscal, sus rebajas a las grandes fortunas, su modelo de financiación está dejando a la mayoría de madrileños que han pagado sus impuestos, por cierto, toda la vida completamente en la estacada. Que con una mano perdonan 6.000 millones de euros a las grandes fortunas y con otras dejan a los madrileños totalmente tirados. Señorías, sí, llevan años trayendo aquí debates estériles. La gente está preocupada por si la factura del gas va a subir por las tropelías de Trump, por si podrán pagar el alquiler el mes que viene o si recibirán un mensaje de su casero diciéndoles que ha vendido el piso a un fondo buitre. Esos son los problemas reales de la gente. Esos son los problemas que importan fuera de esta Cámara. Así que si ustedes... Ya termino. Así que si ustedes no están a la altura del pueblo madrileño, apártense, porque ya nos vamos a encargar nosotros de escuchar, de representar y de actuar en consecuencia. Muchas gracias. Y a los concejales socialistas Nacho Benito de Madrid y Toñi Soguero de Pinto, así como a los miembros de los distritos de Villa de Vallecas y de Vicálvaro. Y, por supuesto, saludar a los vecinos y vecinas afectadas, porque ellos son los protagonistas de esta proposición que traemos hoy aquí. Ahora les contaré su situación, pero antes quiero dedicar unas palabras a un compañero concejal socialista y un gran profesional, Antonio Giraldo, que en los últimos días has visto cómo tenía amenazas de muerte en las redes sociales por la situación de las cocheras de Cuatro Caminos y criticar la especulación con ese suelo. Desde aquí, desde el Grupo Socialista, le mandamos todo el cariño, porque no es posible que el odio que se esté alimentando sobre quienes piensan diferente. Señorías, es una absoluta temeridad. Y ahora sí, voy ya con el tema de esta proposición. Como saben, hay varias viviendas en la Comunidad de Madrid que hace años se construyeron en suelo público por la Fundación La Caixa. Viviendas con una función social en el ensanche de Vallecas, en Vicálvaro y en Pinto. Viviendas que después fueron vendidas a fondos de inversión. Las familias que vivían en ellas, algunas de las que hoy nos acompañan, han visto cómo al cambiar de dueño iban cambiando las subidas de precios abusivas, contratos que no se renovaban y, sobre todo, presiones para que abandonaran las viviendas. Hoy muchos contratos se han cumplido ya y hay muchos casos también de viviendas que se han convertido en pisos de alquiler de temporada. Así, actualmente, la situación es desesperante para todas las familias que viven en estos bloques, a los que yo le invitaría luego al consejero, que seguramente tiene un momento que pudiera hablar con alguna de ellas, y que siguen en la lucha para evitar que se les eche. Familias que adquirieron una vivienda de carácter social y que, sinceramente, no sé si alguien se ha parado a pensar qué tendría que haber pasado para que sus condiciones hubieran cambiado tan radicalmente que pudieran pagar el doble e incluso el triple de cuando empezaron a vivir allí. Esta situación no se daría si en la Comunidad de Madrid
las viviendas protegidas tuvieran un carácter permanente y no pasaran directamente al mercado libre. Hoy lo que les proponemos a los distintos grupos políticos es que la Comunidad de Madrid ejerza el derecho de tanteo y retracto desde la Agencia de Vivienda Social y que las incorpore al parque público. Por otro lado, también que se pueda crear una mesa técnica donde estén las tres administraciones, tanto la local, la autonómica como la estatal, para establecer estrategias y luchar contra la especulación inmobiliaria. La situación de estas viviendas se ha llevado a los plenos, obviamente, de los dos ayuntamientos implicados y también a las juntas de distritos. En el caso de Pinto, incluso se ha llegado a hacer una moción conjunta de todos los grupos políticos, pero aparte de buenas palabras, los vecinos no han visto nada más. En el caso de Madrid, ni siquiera eso. Es más, cuando en el mes de noviembre mi compañero concejal Pedro Barrero lo llevó al Pleno, lo que se encontró fue con la negativa y con la verbalización de incompetencia por el Gobierno municipal. Incluso después de que los vecinos les pidieran en una carta una reunión, no solamente han rechazado dársela, sino que dicen incluso que no son competentes. ¡Qué poca vergüenza! Y si hoy traemos esta propuesta aquí es porque los vecinos lo merecen, porque para que esto se resuelva hace falta tener voluntad política, algo que hasta el momento el Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha demostrado cuando se trata de ayudar a familias vulnerables. Teniendo en cuenta que en la Comunidad de Madrid, además, han vendido viviendas de la Agencia de Vivienda Social con inquilinos dentro a un fondo buitre y luego se han dedicado a ir desmantelando poco a poco el parque público de vivienda. De hecho, el derecho de tanteo y retracto que se plantea en esta proposición no lo ejercen. Bueno, sí, lo han llevado a la práctica para adquirir el chalet de Rascafría, ese que parece que le gusta a Ayuso para pasar algunos días de vacaciones y que también parece que ahora pudieran disfrutar los consejeros. Para eso sí. Es decir, que si se quiere, se puede. Pero les pregunto, ¿quieren solucionar este problema, señor consejero? ¿Le gustaría solucionarlo? Porque tanto que les gusta hablar de Cataluña, allí el Gobierno de ella sí ha comprado viviendas para dar solución. Podrían copiarles, que no es tan complicado. Y además, teniendo en cuenta que a la Comunidad de Madrid todos los años les sobra presupuesto que no ejecutan. Así que este es un buen momento para rectificar y empezar a hacer lo que no han hecho hasta ahora. Ponerse del lado de las familias más desfavorecidas en vez de del lado de los fondos buitre y de los ultrarricos. Madrid es una de las comunidades autónomas donde más ha subido el precio de la vivienda y donde cada día hay más familias que terminan viviendo en los límites de la comunidad porque los precios aquí son inasumibles. ¿Y cuál es la respuesta de la Comunidad de Madrid? No ejecutar más de un 40% del presupuesto anual en materia de vivienda que viene en gran parte del Estado. Y encima dicen que están satisfechos. ¿De verdad? Podrían aplicar la ley de vivienda para que los precios bajaran, una ley que, por cierto, les han quitado la razón por cuarta vez el Tribunal Constitucional, porque es una ley que donde se aplica funciona, como está pasando ya en Navarra, donde ha bajado el precio un 8%. De repente, según les interesa, dicen que todo lo que pasa tiene que ver con la ley de vivienda. Pero a ver, aclarémonos. La ley de vivienda tiene la culpa, pero ustedes la aplican, no la aplican, porque una cosa y otra, desde luego, está claro que no es posible. Porque su única solución a los temas de la vivienda es imponer su visión de la vivienda con las viviendas del plan Sobrevive, que están a un precio similar al del mercado y que son un bluff, son un fracaso. Y también subir los precios del módulo y ahora además duplicar los años de empadronamiento para que sea aún más difícil comprar o alquilar una vivienda. Porque a todos los que quieren venirse a vivir a Madrid, a estudiar o a trabajar, ustedes les están expulsando con sus medidas para encarecer cada día más ese precio. Salvo, eso sí, que tenga mucho dinero para acampar a sus anchas. Ya sabemos que a Ayuso el problema de la vivienda no les preocupa. Ella vive en un aticazo de 1 millón de euros, así que eso no es un problema. También sabemos que a Ayuso no le gusta Madrid y que cada día le gustan menos los madrileños, porque a la que puede cruza el charco y se va a ver a Trump, el señor de la guerra, y avergonzarnos a todos. Estaría bien que se dedicara a Madrid. Una presidenta de una comunidad debe estar para dar solución a los problemas, no para avergonzarnos también a las mujeres, porque lo único que hace es estar del lado de los acosadores. Lleva 36 días el alcalde de Móstoles y ella aún no ha dicho nada. Madrid es mucho Madrid para ella. Y yo le pregunto, señor consejero, por una vez, ¿dónde van a estar? ¿Del lado correcto de la historia o van a estar con los fondos buitre? Muchas gracias. Gracias, señora vicepresidenta.
Señora Marván, le invito a leerse el artículo 99 del Estatuto Marco, además del 96, y le recomiendo que haga la versión actual del borrador, no una pasada. Mire, mal que le pese al Partido Popular, llevamos una semana muy buena para la sanidad pública en España y en Madrid. El lunes, la justicia obligaba a Madrid a crear el registro de objetores, así que se les acaba la última excusa para que no se realicen abortos en la sanidad pública madrileña. Ese Partido Popular que en el Comité Clínico del Aborto ha colocado a 3 hombres, Comité Clínico del Aborto Carmen Mola, podríamos llamarlo. Pues lo siento, pero la justicia no les va a permitir seguir funcionando así. Y el martes se aprobaba en el Consejo de Ministros el Real Decreto de Universalidad, señora Marván, no universidad, que hace que por mucha burocracia kafkiana que quiera poner el Partido Popular, quienes viven en Madrid van a poder ser atendidos por la sanidad pública madrileña. Se acabó la exclusión sanitaria del Partido Popular, que ha condenado a miles de personas migrantes que viven aquí, trabajan aquí y hacen barrio aquí a una exclusión sanitaria y a ser ciudadanos de segunda. Se acabó. La sanidad pública es un derecho. Si vives aquí tienes derecho a ella. Punto. Pues que además en esta iniciativa de hoy tenemos una ocasión estupenda de hacer un ejercicio de ver quién es quién. Gracias al Ministerio de Sanidad se ha vuelto a poner el foco en la necesidad de mejorar las condiciones laborales del personal sanitario. Mientras han pasado los años y gobiernos de distinto color, el Estatuto Marco seguía en un cajón, hasta que ha llegado Más Madrid al Ministerio y se ha hecho el mayor avance en décadas en mejoras para todo el personal sanitario. Vox trae aquí, como trajo al Senado, que quiere un estatuto propio para los médicos. Más Madrid ya hemos dicho que estamos en contra de esa medida, porque no aporta nada, porque va en contra de todo lo que ha demostrado mejorar las condiciones laborales en los últimos 200 años y porque las particularidades de la profesión médica, que las hay, están ya recogidas en un capítulo específico dentro del nuevo Estatuto Marco. Dice mucho de una reivindicación como el Estatuto Propio que la defienda el partido negacionista de la ciencia, el partido que quería ponerle muros a las aves migratorias, el partido que dice que no, cuyos diputados decían que si te vacunas del COVID te imantas y se te quedan pegadas cucharas, el partido que dice que no existe el cambio climático. A mis compañeros médicos que se manifiestan por un malestar que es muy legítimo en relación a sus condiciones laborales y que canalizan ese malestar en la petición de un estatuto propio, yo les digo que de verdad, si los que te defienden esta postura son los de la cacuna, ahí no es. Pero más fascinante todavía que la posición del partido anticiencia es la posición del Partido Popular. El Partido Popular no apoya el estatuto propio para los médicos, lo dejaron claro con su votación en el Senado, con su votación en el Parlamento de Cantabria, lo han dicho sus diputadas en el Congreso, pero es más, es que se lo ha dicho el señor Feijóo al comité de huelga cuando se reunió con ellos, que no apoyaban el estatuto propio y que no apoyaban la abolición de las guardias de 24 horas. Pero, oh sorpresa, nos encontramos hoy con una enmienda transaccional en la que el PP de Ayuso dice que sí que aprueban el estatuto propio. Claro, en esta Cámara hay una tradición de que el Partido Popular vote en contra de lo que votan sus compañeros. Le inició el señor Brabezo con un estreno bastante espectacular. Pero yo creo que más bien aquí lo que se está jugando es que el Partido Popular de Ayuso tiene una batalla por los militantes de Vox, que es saber quién es más Vox, Vox o el Partido Popular de Ayuso, ¿no? Entonces, en esa pelea es en donde quieren ser los más Vox que nadie y por eso se desmarcan. Al Partido Popular le dan igual los médicos. Lo que quiere la señora Ayuso es moverle la silla a Feijóo. Esto se lee exclusivamente en clave interna del PP. Señorías del Partido Popular, ¿saben en el Partido Popular Nacional que ustedes han presentado esta transaccional? Porque, no sé, solo faltaba que se hubieran enterado porque la hayamos mandado nosotros, que sería bastante gracioso, no lo sé. Me gustaría que me lo aclarara. Lo que sí que queda claro es que el Partido Popular no quiere abolir las guardias de 24 horas. Lo ha dicho el señor Feijóo al comité de huelga y lo dijo el Grupo Parlamentario Popular en esta Cámara cuando votaron en contra de una iniciativa que trajo Más Madrid para que no hiciera falta esperar a que lo impusiera una norma estatal y la Comunidad de Madrid quitara ya las guardias de 24 horas. Solo Más Madrid votó a favor. Lo repetiremos todas las veces que haga falta. Las guardias de 24 horas son anacrónicas, son peligrosas y son insalubres para los pacientes y para los profesionales. El único partido que ha puesto sobre la mesa que podían dejar de existir ya, que debía hacerse y que había que ponerse en marcha, ha sido Más Madrid. Y ha sido Más Madrid quien ha conseguido un acuerdo histórico con los sindicatos, respaldando el Estatuto Marco, que tiene más de 100 mejoras para todo el personal sanitario, médicos incluidos. Hay un acuerdo con UGT, con comisiones obreras, CESIF, SACS y SATSE. Hay un acuerdo de salida de la huelga respaldado por el Foro de la Profesión Médica, donde están los colegios profesionales, la Conferencia Nacional de Decanos de Medicina, la Federación de Asociaciones Científico-Médicas, el Consejo Nacional de Especialistas en Ciencias de la Salud.
La reforma del Estatuto Marco es un avance y es un logro. Otra cosa es que haya quien difunde deliberadamente desinformación, como hacen una minoría de sindicatos, hasta el punto de llegar a las negociaciones pidiendo cosas como que los médicos tengamos el mismo régimen de incompatibilidades que los funcionarios, como ha hecho el comité de huelga, lo cual significaría que ningún médico de la sanidad pública puede trabajar en la privada, porque los funcionarios no pueden hacer actividad privada en el mismo área en el que desempeñan su actividad pública. Entonces es una petición que no tiene sentido si a la vez están poniendo el grito en el cielo, porque el Estatuto Marco sí delimita que si eres jefe de servicio y organizas la asistencia, entonces sí que no puedes tener compatibilidad porque tienes un conflicto de interés evidente. Allá cada cual con su coherencia y con si sus peticiones casan entre sí o no. La cuestión es que quien no apoya la reforma del Estatuto Marco ahora mismo es porque no quiere avances. Pero vamos, señora consejera, esto que le voy a leer lo dicen los propios convocantes de la huelga de médicos en Madrid, AMITS, dicen. Los médicos y facultativos madrileños están llamados a la huelga para reclamar un estatuto propio. Pese a que es una movilización nacional, desde el comité de huelga han recordado que la Comunidad de Madrid dispone de capacidad de actuación en numerosas materias laborales. Una parte sustancial de las mejoras reclamadas por los facultativos en Madrid son competencia directa de la Consejería de Sanidad. Lo dice el comité de huelga. La pregunta es sencilla, señora consejera. ¿Usted quiere mejorar las condiciones laborales de los médicos o no quiere? ¿Usted quiere acabar con las guardias de 24 horas? Porque el señor Feijóo no. Y usted no ha hecho absolutamente nada para acabar con las guardias de 24 horas. La única que ha puesto sobre la mesa su fin es Mónica García. Y miren, esto que voy a decir aplica a los sindicatos corporativistas, a las consejeras sponsorizadas por Quirón, a los partidos negacionistas de la ciencia y a las influencers médicas. Si obstruyes mejoras a las condiciones laborales como la desaparición de las guardias de 24 horas, si pides que los pacientes tengan que pagar por ser atendidos porque es que hay gente que va mucho a urgencias, si crees que es un problema que la sanidad pública atienda a todas las personas que viven aquí porque te importa más si tu vecino tiene NIE que si tiene cáncer, todas esas personas no defienden ni la salud, ni la sanidad, ni su profesión. Pero es que además, quien dice eso no tiene ni idea ni de gestión sanitaria ni de cómo funcionan los sistemas de salud. Lo único que ha demostrado el copago es aumentar la desigualdad. Quien va mucho a urgencias sigue yendo aunque haya copago, pero cuando hay copago, quien no tiene dinero va más tarde, cuando su patología está más avanzada y se resuelve peor, es decir, le cuesta más dinero al sistema. Pasa igual con la universalidad. Si alguien no puede ir a atención primaria cuando empiezan sus síntomas, acaba yendo a urgencias cuando está peor. Yo no creo que el argumento a favor de la universalidad de la atención sea el económico. Creo que es cuestión de dignidad y que es cuestión de calidad democrática. Pero es que el argumento económico también está a favor de la universalidad y está en contra del copago. Así que, diputados de derechas, consejeras de Quirón e influencers médicas, estudien un poquito sobre sistemas de salud y sobre gestión sanitaria. Señoría, y sobre todo, dejen de odiar a la sanidad pública. En especial usted, señora consejera, que tiene la sanidad peor financiada de toda España y a los profesionales peor pagados de toda España.